Mis queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. La palabra de Dios es viva y eficaz y emocionante. Y la mejor parte es que Dios realmente nos está hablando hoy. Jesús mismo hizo muchas veces le gustaba ir a rezar y orar en silencio. Y vemos que en la primera lectura de hoy, el profeta Elías encontró a Dios no en el ruido, no en el terremoto, pero lo encontró en el silencio, en un viento tranquilito que realmente se puede traducir en el silencio. Para muchos de nosotros, Dios nos está llamando a encontrarlo, ¿sabes dónde? En el silencio. Tenemos que apagar todos los aparatos, todos los teléfonos y la tele y nomás estar en silencio en la presencia de Dios. Por eso aquellos que vienen a la adoración perpetua que tenemos aquí y que les estamos llamando a que sean fieles a su hora, ahí van a encontrar a Dios en la presencia y van a escuchar su voz en el silencio. Pero Dios no solo se manifiesta en el silencio para aquellas personas que no pueden escuchar, que no tienen el oído para escuchar el silencio. Dios también se manifiesta en la tormenta. Por eso juntos vamos al Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 23, ahí comenzamos. Dice esto: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. O sea, Jesús despidió a la muchedumbre y la muchedumbre, el grupo grande de gente, quizá para nosotros representa la televisión, representa el teléfono ese inteligente que hace de todo, representa toda esa multitud que Jesús le dijo que se fueran. Quizá para ti representa el DVD que tienes ahí aún en la camioneta, el estéreo, el radio, la computadora, el Xbox. Quizá representa todo el ruido que no te permite escuchar la voz de Dios en tu vida. Pero Jesús también hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran. Eso nos da a entender que los discípulos no querían irse, querían quedarse con Jesús. Pero Jesús les dijo: no, váyanse, porque yo tengo que estar solo en oración. Me puedo imaginar Jesús diciéndoles: no se pueden quedar aquí conmigo, súbanse a la barca y diríjanse para el otro lado, porque yo necesito un poco de silencio y soledad. De repente quizá les pasa lo mismo a ustedes, papás, ¿verdad? Los niños váyanse a su cuarto en el otro lado de la casa y acá yo voy a estar solo, en un poco de silencio acá. La barca simboliza el hacer la voluntad de Jesús, obedecer los mandamientos de Jesús, aunque no tengas ganas de hacerlo. Jesús los subió a la barca y denle para el otro lado. Sin embargo, en nuestras vidas, cuando Jesucristo nos hace entrar en la barca, también significa que Él tiene un plan. Él está haciendo algo por ahí. Y así los discípulos entraron en la barca y se fueron, pues en esta lanchita que representa también la iglesia, haciendo la voluntad de Dios. Cuando de repente comenzó una tormenta, versículo 24, entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A ver, pregunta: ¿en qué dirección estaba soplando el viento? ¿Con ellos o en contra de ellos? En contra de ellos. Si la barca simboliza hacer la voluntad de Jesús, obedecer los mandamientos de Jesús, aunque no tengas ganas de hacerlo, sin embargo, en nuestras vidas, cuando Jesucristo nos hace entrar en la barca, también significa entonces eso significa que hacer la voluntad de Jesús es la barca, pero ir en contra, el viento simboliza todo lo que va en contra de la voluntad de Jesús. A ver, hoy el viento y las olas que van contra la lancha representan todas las fuerzas sociales y culturales que vienen contra los que están en la iglesia, la barca, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y hoy muchos de nosotros estamos siendo sacudidos por las olas. Por ejemplo, hoy día en muchos
Hay muchos cristianos y otras minorías religiosas que son objetos de persecución, que son golpeados, violados, asesinados en países como Irak, Nigeria, Siria, Sudán, Corea del Norte. Pero no tenemos que ir tan lejos. Aquí en los Estados Unidos estamos presenciando una erosión de nuestra libertad religiosa y los vientos y las olas de persecución aumentan. Y tal vez esa barca representa tu matrimonio o tu familia que está siendo arrojada por las olas y el viento y la tribulación. Y tú estás tratando de obedecer fielmente a Jesús, pero quizá tu matrimonio está en medio de una tormenta. O tus hijos se están ahogando en los vicios. Te pregunto, en tu vida, ¿cuáles son esos vientos o esas olas, esas fuerzas que vienen contra ti? Porque si tú estás tratando de hacer la voluntad de Jesús en tu vida, entonces tú definitivamente vas a ir en contra de la corriente, en contra del viento. Tú vas en contra del viento cuando todos tus amigos están chismeando y hablando mal de otros, pero tú no. Tú vas en contra del viento cuando en la escuela algunos de los compañeros en la clase hacen trampa en sus tareas o chapuza, o en una fiesta están usando drogas, pero tú no. Vas en contra del viento cuando otros van a misa, muchos no van a misa los domingos, pero tú aquí estás, porque es la voluntad de Dios. Tú vas en contra del viento cuando tus amigos son infieles a su esposa o esposo, pero tú eres fiel a tu cónyuge hasta el final. Vas en contra del viento cuando todos que te rodean, están a favor del aborto, pero tú no, tú estás a favor de proteger la vida de la madre y del niño. Pero hay algunas personas que dicen, ay padre, ¿para qué tan dura la cosa? Mejor, ¿para qué luchar? Es mejor, más fácil, nomás dejarse llevar por el viento. Todo el mundo lo está haciendo. Y yo digo, no. Es muy fácil. Yo sé que no es fácil ir contra el viento. A veces ese viento es feroz. Y empezamos a sentir miedo y el miedo comienza a controlarnos. Me puedo imaginar que algunos de los discípulos estaban hasta molestos con Jesús. Si yo estuviera en esa lancha, yo me hubiera molestado con Jesús. Yo hubiera dicho algo así, oye, lo sabía. ¿Por qué me subí en la barca? Porque obedecí a Jesús. ¿Por qué lo obedecí? Jesús, es tu culpa. Me obligaste a subirme a esta barca y ahora nos vamos a ahogar todos y tú allá estás salvo en la tierra y nosotros acá nos vamos a ahogar. Pero luego en el versículo 25 dice así: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. En el tiempo de Jesús, ¿en qué tiempo dijo Jesús? Dice la madrugada. En el griego dice la cuarta hora, o sea, es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En otras palabras, en el momento más oscuro de la noche. Fue precisamente en ese momento, en el momento más oscuro de la noche, cuando el viento estaba en su punto más fuerte, que Jesús caminó hacia ellos sobre el agua. Fíjate, lo mismo pasa con nosotros a veces. No importa qué tan mal se ven las cosas en tu vida, no importa qué tan fuertes sean los vientos en contra, no importa qué tan oscura esté la situación alrededor, no importa lo desesperante que se vean las cosas, si tú estás en la barca obedeciendo la voluntad de Jesús y verdaderamente tratando de hacer su voluntad en tu vida, Jesús nunca te abandonará. Incluso si Él tiene que caminar sobre el agua para rescatarte, Jesús lo va a hacer. Versículo 26 al 27. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. A ver, háganme un favor, díganle a la persona a su lado: tranquilízate y no temas, Jesús está aquí. ¿Puedes decirle así? Tranquilízate, no temas,
Jesús está aquí. Tranquilízate, calmada la cosa. Aquí está Jesús. Versículo 28. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. A ver, tengo una pregunta. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Por qué es esta la primera reacción de Pedro? Si eres tú, mándame ir a ti. ¿Por qué dijo eso? Es sencillo, porque Pedro era su discípulo. Y eso significa que Pedro había dedicado su vida a saber, pensar y actuar como Jesús, su rabino. Y si su rabino estaba caminando sobre el agua, pues entonces también Pedro quería caminar sobre el agua. Pero noten, Pedro no le pidió caminar sobre el agua. Pedro le pidió que Jesús lo mandara caminar sobre el agua. Esta distinción es importante. Pedro básicamente estaba diciendo: Señor, si tú me mandas, entonces sé que sí puedo hacerlo, porque si no me mandas, ahí me ahogo. Pero si tú me mandas, sí sé que puedo hacerlo, porque tu palabra tiene poder, porque tus mandatos son respaldados por tu gracia, y con tu gracia no hay nada que yo no pueda hacer. Y Jesús simplemente le dijo: ven. Qué bonito, ven. Ahora noten que Jesús no calmó la tormenta para Pedro. Jesús no dijo: a ver, espérate, Pedro, déjame calmar la tormenta primero y luego tú puedes caminar sobre el agua, porque yo sé que eres principiante en estas cosas de caminar sobre el agua. No. Jesús llamó a Pedro para caminar en medio de la tormenta y las olas y el viento. A ver, ven. ¿Por qué? Porque hay algunas tormentas en nuestra vida que Jesús quiere que caminemos y venzcamos. Quizá en esos momentos de tu vida el clima, quizá ahorita en tu vida el clima está templado y en paz, gloria a Dios. Pero tal vez en tu vida hay una tormenta feroz. Y si nuestro Señor no la detiene, es porque Él quiere que seas valiente y que camines por esa tormenta con su gracia. Ven. Aquí tenemos, por aquí no sé dónde está el hermano Uriel, que es de nuestra parroquia, que él acaba de hacer sus primeros votos en mi comunidad. Uriel se salió de la barca y empezó a caminar. Allá está, a caminar hacia Jesús. Bienvenido, Uriel. O sea, quizá a otros le diera miedo. No, yo aquí me quedo en la barca, no, allá afuera, olvídate. Él se salió de la barca y tuvo la valentía de caminar hacia Jesús, ¿verdad? El hermano ahora lo van a mandar a Detroit, allá a sus estudios y formación. Eso es caminar en la barca, salirte de tu lugar de seguridad a donde está Jesús en medio de la tormenta, ¿verdad? Porque a veces Jesús te está en la tormenta y Él te llama a que estés con Él en la tormenta. ¿Quién se quiere salir de la barca a caminar en la tormenta? Y Pedro salió, el único que se atrevía, y empezó a caminar sobre el agua. Me puedo imaginar que su corazón estaba pero palpitando a 10,000 por hora y su adrenalina estaba pero a todos en su sistema, ¿verdad? Pero entonces sucedió esto, versículo 30 al 31. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te pregunto, ¿Pedro perdió la fe? ¿Dudó en Jesús? ¿Sí o no? Fíjate que no, porque Jesús no se estaba hundiendo. Piensan, la mayoría de la gente asume que Pedro dudó o perdió la fe en Jesús, pero Jesús no se estaba hundiendo, ahí estaba muy bien, él parado sobre el agua. Entonces,
¿En quién perdió la fe? En sí mismo. Él perdió la fe en su capacidad de hacer lo que Jesús le había dado la gracia para hacer. Lo que Jesús le había dado la orden que hacer. Jesús le dio a Pedro la gracia de caminar sobre el agua. Fue Pedro quien perdió la fe en él mismo. Hermanos, ¿tienes tu fe en Jesucristo? Qué bueno, Él hasta camina sobre el agua. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús tiene fe en ti para hacer lo que Él hace. A ver, hazme un favor, dile a la persona a tu lado: el Señor Jesús tiene fe en ti. ¿Puedes decirles así? El Señor Jesús tiene fe en ti. Mis hermanos, Jesús te llama. Si Jesús te llama un día a caminar sobre el agua, significa que tú puedes caminar sobre el agua. Si Jesús te llama a hacer grandes cosas en su nombre, eso significa que tú eres capaz de hacer cosas grandes en su nombre. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque nuestro Señor Jesús te llamó aquí hoy. Y Él cree que tú puedes hacer lo que Él hace. Él realmente piensa que tú puedes ser como Él. Jesús tiene fe que nosotros podemos ser el tipo de gente que Él nos creó para ser. Los tipos de matrimonio que Él nos creó para ser. El problema fue que Pedro apartó sus ojos de Jesús, quien no se estaba hundiendo. Y Pedro puso sus ojos ¿en qué? En el viento, en la tormenta, en las olas. Y comenzó a pensar de la imposibilidad humana de hacer lo que estaba haciendo, y Pedro sintió miedo y se empezó a hundir. La lección aquí para nosotros es sencilla. En medio de tus tormentas, sean cual sean, mantén tus ojos fijos en ¿quién? Jesús. No quites tus ojos ¿de quién? De Jesús. De lo contrario, si pones tus ojos en las olas y las tormentas y esto y el otro y te llenas de miedo, te empiezas a hundir. A ver, todos por favor repitan después de mí: Señor, sálvame. Queridos hermanos, cuando tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios, pero las tormentas de la vida son fuertes y todo parece ir contra ti, levanta la mano así y di que vas a gritar: Señor, sálvame. Cuando un diagnóstico médico te llena de miedo, ¿qué vas a gritar? Señor, sálvame. Si un día estás en medio de una tormenta de tentaciones y de pecado que quizás quiere destruir tu familia, ¿qué vas a gritar? Señor, sálvame. Y es en ese momento, cuando llamas a Jesús que te salve, que Jesús extiende tu mano y te salva. Quizá Él permitió la tormenta precisamente para que lo reconocieras como tu Salvador, verdaderamente como el Hijo de Dios. Y tal vez es ese el momento más importante de tu vida. Tal vez esa es la tormenta más importante de tu vida, porque es precisamente lo que te va a traer a la salvación de Jesús. Recuerda, hermano, si tú estás obedeciendo la voluntad de Dios, no hay ninguna crisis, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ninguna bronca, ningún pecado, ninguna tormenta, ninguna tentación que no puedas vencer, porque Jesús tiene fe en ti y Él te dice: ven hacia mí, aquí estoy yo en la tormenta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.